La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿De qué habla Elvira Sastre cuando no habla de poesía? Pues creo, intentando zafarme un poco de esta imagen que se le pone a veces y se les presupone a los poetas, pues de cosas seguramente bastante banales. En mi día a día soy bastante bromista y a la vez también bastante sensible, entonces tengo que gestionar un poco bien los temas en los que me meto a conversar porque me pueden dejar un poco afectada. Por ejemplo, la política, me gusta mucho hablar de política en casa. Pero me envalentono y en algún momento tengo que parar. Y de temas sociales hago muchos debates con mis amigas, a veces nos ponemos en un plan filosófico que es difícil también sacarnos de ahí. Entonces, bueno, intento buscarle un poco el equilibrio con luego conversaciones más banales. Habla 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. En clave de Rhodes. A ver. Un espacio de música y conversación de James Rhodes. Sí, re bien. En este programa, Yo súper contento, vamos. Elvira Sastre y el ritmo. En esta vida que llevamos, el ritmo lo es todo. El problema es que no es un ritmo pausado, ¿no? Lento, constante, sino más frenético, rápido, cambiante. Y por eso hoy aquí hacemos una pausa, una pequeña pausa de 1 hora para hablar de lo que realmente importa, al menos para mí, de la vida, de la gente, de lo que nos inspira. Yo soy James Rhodes y en este viaje las personas van a ser fundamentales. Y hoy tengo a mi lado, con una sonrisa enorme, a Elvira Sastre. Elvira, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí muy a gusto contigo. Antes de empezar, como siempre, por si hay alguien que no te conoce, vamos a intentar resumir quién es Elvira Sastre. Elvira Sastre nació en 1992 en Segovia. Poeta y escritora, su primer libro publicado fue 43 maneras de soltarse el pelo en el año 2013. A partir de ahí, éxito tras éxito. A la mierda el conformismo. Yo no quiero ser recuerdo. Quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta, el nombre que escribas en todas las camas que no sean la mía, a quien maldigas en tus insomnios, a quien ames con esa rabia que solo da el odio. Además de su faceta creativa, Elvira Sastre ha aprovechado el altavoz de su éxito para pelear por el feminismo. Pero creo que solamente estamos caminando, que todavía no hemos llegado al final, que todavía queda mucho trabajo y que no nos podemos conformar hasta que no se consiga una igualdad real. O para defender sus ideas. Madrid es mi presente y espero que sea mi futuro. Entonces es una ciudad que amo, que adoro, en la que me he sentido libre. He sido muy feliz aquí, pero como en todo el mundo, creo que necesita muchas mejoras, muchos cambios. Por supuesto no vamos a hablar a nivel político porque no acabaríamos la entrevista, pero a nivel social creo que la gente que la forma es la que hace que la ciudad sea grande y no los que mandan en ella. Y concienciada con la salud mental, nunca ha ocultado sus propias vivencias. Cuando me pasó yo no sabía qué era eso, no sabía lo que era la ansiedad y de hecho hasta tiempo después no le pude poner un nombre, que es algo que yo necesito mucho para comprender las cosas, llamarlas de alguna manera. Y fue pues en una ruptura horrible, muy tóxica y muy fea que yo sufrí durante bastantes meses porque se alargó en el tiempo, que me hizo muy minúscula y me costó mucho salir de ahí. Y fue una pues joven valiente que plasma sus sentimientos y los de todos en un papel y que por el camino salva a muchos. Pues sos un valiente, ¿no? Qué bonito, muchas gracias por ¿Te ese gusta? vídeo. Sí. Para mí también.
A mí siempre me siento un poco incómodo cuando escucho mi propia voz. ¿A ti te pasa? Sí, o? sí, muchísimo. No me gusta nada. Nada. Nada de nada, pero lo que han dicho sobre mí es muy bonito y sí, eso sí gusta. Es muy bonito. Pues tú eres muy bonito. Siempre has sido muy... conmigo muy amable y muy bondadosa. Es que eres muy luminoso, James, y irradias mucha luz y ¿Yo? te lo juro, sí. O sea, no sé, es que como que haces sentir muy bien, me ha pasado siempre contigo. Pues genial. Sí. Pues vamos a ver durante Genial. esta hora. Tal vez Seguro que después también. nunca me vas a hablar. Sí, no, seguro que es sí. que, mira, en cada programa elijo un tema central del que me gustaría hablar con mis invitados. Y hoy contigo he elegido el ritmo. Vale. El primer motivo es obvio, ¿no? Es por tu poesía, porque muchas veces asociamos el ritmo solo a la música, pero la escritura es algo con mucho ritmo, ¿no? Sí, totalmente. Además, fíjate que a mí creo que es fundamental en mi escritura la música, de alguna manera, porque siempre escribo con música, siempre es instrumental, lo he hecho desde el principio. Entonces creo que aunque no haya una rima al uso, sí hay ese ritmo que hace que luego esos poemas también se puedan leer en voz alta, ¿no? Y los pueda, de hecho, pues llevar a un recital con música y que tenga un poco de sentido, aunque no exista esa rima consonante, esa rima sonante. ¿Y cuándo empezaste tú a escribir? Empecé pequeña a escribir por escribir. Poesía como tal era adolescente, como unos 12, 13 años. Tengo un cuaderno guardado bajo llave, que es fuerte porque a veces lo recupero y leo unos poemas que dicen unas cosas que no tienen ningún tipo de sentido con la edad Iba que a tenía. preguntar, es que ¿qué te pasa por la cabeza cuando lees esos primeros? Me da mucha ternura porque me acuerdo mucho de quién era yo con esa edad y de lo que me estaba pasando. Era un momento de vivir cosas por primera vez, el amor por primera vez, en términos muy como idealizados y muy oníricos. Entonces realmente era un reflejo un poco de lo que podía encontrar en los libros. Y recuerdo estar estudiando en literatura esta figura de la Donna Angelicata, que decían que era como la musa de los poetas románticos, que era como un perfil muy claro de mujer rubia, ojos azules, piel blanca y como todo muy etéreo, ¿no? Y era en ese momento la musa y que la estábamos estudiando. Entonces creo que como que todo ese aura idealizado y de los sueños pues se coló un poco en mi escritura y en mi primera experiencia del amor, ¿no? Entonces son poemas muy oníricos que hablan de cosas, pero luego al mismo tiempo tiene como componentes hasta eróticos, que yo cuando los leí hace poco dije, pero que tenía 12 años, aquí estaba soñando fuerte, ¿eh? Sí. Pero todo como muy adornado, no sé, me da ternura. Interesante. ¿Y por qué empezaste a escribir? ¿Era una salida? ¿Era una...? Era una explosión, era una necesidad porque yo estaba como viviendo este primer amor que era como una historia imposible de cumplir y yo siempre me he quedado muy anclada en esas cosas imposibles. No soy una tipa que vaya a conseguir lo que presupone imposible, o por lo menos a nivel de sentimientos, porque muchas veces me basta todo lo que se genera en ese camino, que es como donde puede suceder todo pero no termina de suceder nada, es donde se encuentran muchos de mis poemas. Entonces en ese momento era una historia imposible, por cosas de edad y demás, era una cosa que no podía ser y yo pues caí de lleno en esa idealización, pero claro, a mí las cosas cuando las siento y no las saco de alguna manera me ahogan y me sigue pasando. Entonces de pronto pues empecé a escribir y dije, vale, no se lo estoy diciendo a ella, pero lo estoy poniendo en el papel y esto me está funcionando de algo y lo estoy como dejando aquí y estoy como respirando un poco mejor. ¿Pero fue algo de un profe o tus padres Sí, figura apoyándote? Totalmente. No, o sea, era una cosa mía totalmente, con alguien mayor y yo muy pequeña, pues típica primera experiencia que te fijas en alguien y que vuelas, claro. Y que sueñas e imaginas y que luego cuesta parar, claro, en tu cabeza, porque al final está todo en la cabeza. Y ahí apareció la poesía y me sirvió como un canal de desahogo que sigo protegiendo mucho porque me sigue sirviendo al día de hoy. ¿Pero por qué como peque un día despertaste pensando, bueno, voy a hacer pequeñas rimas o cómo desarrollaron? Fíjate, volvemos al tema de los maestros. Era una época en la que había muchos blogs
yo tenía como 15 años o así, 14, 15 años, y recuerdo que iba mucho a la biblioteca, cogía muchos libros, había muy pocos de poesía igual, y eran todos muy clásicos. ¿Dónde? Perdón. En Segovia. En Segovia. En la biblioteca pública de allí. Y entonces recuerdo que era pues eso, la época de los blogs. Estaba esto que se llama Fotolog hace un montón de tiempo, que era como más el espacio de la foto y luego ponías algún texto. Yo ahí ya escribía alguna cosa, pero como eran todo como textos así en prosa. Y luego me abrí un blog que ya eso solamente era texto, ya no subía fotos ni nada, y ahí escribía muchos textos así en prosa. Y se creó como una comunidad porque a la misma vez que yo escribía, leía a otra gente de otros países, gente de mi edad o de otras edades, gente que no había publicado un libro, pero que escribía y dejaba auténticas maravillas en internet. Entonces yo también consumía mucho eso y me inspiraba mucho. Y recuerdo, pues había pasado un tiempo y un profesor, no sé cómo se llama porque tenía un nickname de estos, no sé cómo era gallego, y me escribió y me dijo que por qué no me atrevía a escribir un poema. Y yo dije, no, o sea, como siempre que me suelen proponer algo que me parece... No. Dije, no. Digo, no, yo estoy a gusto como aquí. Como cualquier digo, adolescente del mundo mundial, ¿no? Digo, eso es muy difícil. Digo, me voy a escribir un poema. Claro, yo tenía un poco el concepto este de poema como esta forma matemática en la que te enseñan la poesía en los colegios, que de repente te meten unos números ahí que se cargan el poema. Yo entiendo la parte en la que hay que estudiarlo así, pero la poesía también es otra cosa que a veces no te enseñan, y entonces yo pensaba en esa matemática y yo decía, no, sí, para mí la escritura es como mucho más libre, no quiero verme condicionada, es como cuando escribes una canción, al final la letra está condicionada por una estructura. Pero claro, como me lo estaba diciendo un maestro, y para mí los maestros, pues... es como la figura más importante que puede existir. O sea, si un maestro me dice, vengo también de familia de maestros y maestras, entonces si un maestro me dice, haz esto, pues yo lo voy a hacer, no queda otra. Aunque no le conozca de nada, me parecía una voz con mucho poder y dije, bueno, voy a probar. Y entonces intenté como zafarme de la estructura así a priori, de la rima y de todo esto, y hacerlo como un poco más libre, con el verso libre que ya existía y que yo todavía no conocía tanto. Y así empecé. Y de repente dije, wow, esto mola. Y entonces seguí así. Ya está, adicta. Sí. Ay, qué bueno. Y obvio, para ti es importante el ritmo, la musicalidad. De hecho, has colaborado con músicos bastantes veces en sus canciones, ¿no? Vamos a escuchar una de ellas, una de las colaboraciones que has hecho con Andrés Suárez, en este caso para el disco tributo a el gran Sabina, coño, y se llama Una canción para la Magdalena. Si a medianoche, por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas, pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú le invitas a 100 que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Es tremendo. Es que yo tengo escalofríos. ¿Sí? Es que mira tu cara, estás sonriendo con algo. Sí, es que me acuerdo yo cuando lo con grabamos, escalofríos. Sí. Es como, eso es el poder. En 30 segundos. Totalmente. De la música a la poesía. Obviamente la música es un poco mejor. Pero, coño, es como... Es una pausa, ¿no?, de ese ritmo del que hablas. Es de repente como pausarlo todo y llevarte la mano al corazón y escucharlo. Y a la cabeza y unirlo con el corazón y decir, espera, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Tío, vivimos en un mundo en llamas. Necesitamos algo así. Incluso 3 minutos para escaparnos un poquito, ¿no? Totalmente. Es que hay cosas que mejoran el mundo y cosas que empeoran el mundo. Totalmente, sí. A mí a veces me pasa que a mí me gusta mucho, voy escuchando muchos podcasts y la radio y estoy como todo el rato muy pendiente y hay breves momentos en los que de repente digo, necesito una canción, como parar un poco la información, las voces, el ritmo, porque voy mucho en el coche cuando voy a casa y demás, que vivo allá a las afueras y de repente digo, vale, hoy es día de música y todo baja un poco.
¿Y qué música escuchas? Pues estoy muy obsesionada con Max Richter. Ay, sí, claro. Sí, me fascina. Y además muy meditativo, es súper tranquilo. Me encanta y sí. me he estado escuchando y lo sigo escuchando mientras he estado escribiendo la última novela, que he estado bastante tiempo, y era como en bucle todo el rato. Me ponía la radio en Spotify de él y me funciona. Es como que pulsa una tecla que me lleva a un lugar creativo, que es como si encendiera la luz. Exactamente igual. Me pasa mucho con la música instrumental y me fascina, y ojalá poder verle en directo alguna vez. Bueno, yo también tengo muchos discos de música instrumental. Solo estoy diciendo. Apunto. Para el próximo libro. ¿Te gusta bailar o cantar? Bailo de pena. Entonces tengo esta cosa como un poco, es una pena, nunca mejor dicho, porque tengo como esta mentalidad que tenemos muchos, tan autoexigente y perfeccionista, que es como a veces no te permites hacer lo que no te sale bien. Claro. Entonces, bueno, si bailo es en la intimidad, en la cocina de mi casa con mi chica, y ya está, que es la única que me sabe llevar un poco el paso. ¿Eres muy tímida? Pero sí. ¿Sientes como pulpo en garaje con la gente? Sí, totalmente. Digo, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y cantar, no sé. Canto, pero no sé cantar. Pero ahí sí, en el coche sí canto. Y supongo que por eso también escribir te da una salida, ¿no? Sí, total. Puedes ser quien quieres cuando estás escribiendo. Sí, me siento bastante libre. A veces uno tiene que luchar un poco también contra los fantasmas. O sea, tampoco escribir para mí es un ejercicio de traducción. De las cosas que te pasan por dentro, o del tema del que quieras hablar, o lo que quieras abordar, te tienes que sentar y traducirte a ti misma. O sea, tampoco quiero ni romantizar el acto de escribir ni hacer que parezca algo sencillo. Te puede salir solo, hay gente que le sale solo de una manera increíble sin esfuerzo. Yo he tenido poemas que he escrito sin aparente esfuerzo, pero el kit está ahí en ese ejercicio de traducción y de comprensión también. Pero para mí sí es algo muy romántico. Esta idea, obvio, hay un montón de trabajo, hay momentos muy chungos, pero esa idea de que tú tienes un trozo de papel y un boli, y después de X tiempo has creado algo nuevo para dar al mundo, ¿no? Es algo intensamente romántico, ¿no? Sí, muy primitivo, ¿no? O sea, es algo profundamente bucólico. Se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo igual. Ha cambiado el instrumento, pero se sigue haciendo. Esa traducción mental se ha hecho desde todos los siglos, ¿no? Desde los primeros libros. Entonces es como sentir también que estás conectando con algo cuando lo haces, que no necesita otras cosas. Claro. También te sientes como con cierto poder de decir, si el mundo se acaba, yo mañana puedo seguir escribiendo, porque solamente necesito, no sé, un lápiz y ya está. Y ya está, ¿no? Entonces eso es bonito. Mira, en cada programa les pido a mis invitados que me permitan un par de minutos para tocar una pieza en nuestro querido piano machacado del estudio. Y hoy, si no te molesta, he elegido un preludio de Chopin que para mí tiene mucho que ver con el ritmo. Es como esta pieza tiene una especie de latido constante en la mano izquierda. Vale. Vas a escuchar desde el principio hasta el final, con una breve pausa en la mano izquierda, cuando apenas se puede respirar. Y para mí tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Vale. Qué bien.
Es muy romántica, ¿no? Me emocioné. Me encanta Qué esta bonito. pieza. ¿Tocas tú un instrumento? Yo fui al conservatorio ¿En serio? cuando era pequeña y tocaba el piano. Estuve 5 años. Bueno, Pero- ¿quieres tocarlo? No, porque pasaron cosas. Para mí fue un poco traumático, la verdad, la experiencia. Con el profe. No, con el conservatorio. Sí, porque me he dado cuenta con el tiempo. O sea, igual yo empecé muy pequeña. Entonces, de repente, tú lo sabes, una disciplina súper marcada, muchas horas en el conservatorio, tus amigos jugando en el patio y tú estás ahí metida en clase, audiciones, te pierdes excursiones. Es horrible. Entonces, para mí fue de todo menos divertido. Sí. Por otra parte, a mí me gustaba el piano, pero todo lo demás no. O sea, entiendo que es importante el solfeo y tal, a mí eso me ha ayudado muchísimo ahora para cuando hacemos cosas de recitales, pero el coro, todas estas cosas, yo no sabía cantar, nunca me ha gustado, entonces lo pasaba mal antes de ir. Y luego está el punto este que creo que fue, que quizás si eso no hubiera pasado, a mí me enseñaron a leer y a interpretar, pero no a componer, no a de repente siéntate en el piano y a ver qué sale y compón algo, eso no lo hice Improvisar nunca. algo. Claro, entonces salí de allí queriendo acabar, de hecho estuve esos 5 años para sacarme el grado y salí diciendo no vuelvo a tocar jamás el piano, estaba muy enfadada. Y años después, de hecho fíjate lo que me ha pasado este año, cuando estaba escribiendo la novela, esta última, Las vulnerabilidades, estaba dejando como tanto de mí que me empecé a agobiar pensando, no sé si voy a encontrar algo a nivel creativo que esté a la altura de este proceso creativo en el que me estoy volcando tanto, y me agobia un poco pensar, yo anticipándome como siempre, que luego no pasó, pero bueno, me agobia un poco pensar qué voy a hacer a nivel creativo cuando acabe este libro. Y entonces me traje el piano, que lo tenía en casa de mis padres en Segovia, ¿Y me lo traje empezaste a a tocar? casa. ¿En serio? Empecé, recuperé partituras, tengo partituras así más ¡Qué sencillitas, bueno! de Michael Giacchino, la partitura de Lost, la canción de Lost, una de las de la banda sonora me encanta, o de Leftovers también, esa banda sonora es increíble. Sí. Y entonces nada, me lo llevé ahí al despacho, a lo de donde escribo, y llamé a un afinador y todo, vino, que fue una mañana ¡Qué deliciosa, bueno! porque el afinador ahí tocando, además tocaba de oído, era un hombre que no sabía tocar, no sabía Claro. leer, pero tocaba de oído y era brutal verlo. Y lo tengo ahí, no he vuelto a él, he chapurreado un poco, pero ya está, pero lo tengo ahí como un recordatorio de... Bueno, me puedo reconciliar por ahí. Pues si quieres clases, Hostia, aquí me maravilla. tienes, gratis. Maravilla. Mira, es que porque yo no sé qué te parece a ti, pero yo siento que entre despertarnos, ir a trabajar, los atascos, los retratos en el transporte público, las reuniones y lo que pensamos del trabajo cuando no estamos trabajando, es que no nos queda tiempo para vivir. ¿No te parece que llevamos un ritmo de vida demasiado agitado? Sí, totalmente. Yo además que vengo de una ciudad pequeñita, ese ritmo a mí me enamoró en su día. Cuando llegué aquí con 20 años, a mí me encandiló, venía de un tiempo muy pausado y yo tenía muchas ganas de muchas cosas, entonces en su momento me fascinó y me prendó. Después ya me hice un poco más mayor y dije, necesito volver un poco a lo de antes. Yo tengo mis perros, entonces tengo como una rutina también muy marcada de unos paseos. A mí la rutina me viene muy bien a nivel mental. A mí también, muy bien. es muy importante. Entonces intento Y mantenerla. los perros también, a nivel mental, sí, de son todo, los de todo, mejores. totalmente. Entonces es complicado mantener una rutina saludable en el centro de Madrid, es difícil, eso que te empeñes y busques tus lugares, que al final luego Madrid es como un barrio también, o sea, donde tú vivas, aunque vivas en el centro, también es tu barrio, pero es verdad que bueno, yo echaba un poco en falta la naturaleza también, los árboles, el ver... Mira, me hace ser muy consciente y me ayuda mucho porque tengo un pequeño jardín y desde el despacho justo veo un árbol y según la estación que sea, el árbol evidentemente está de una manera u otra, le faltan hojas, no, está más verde, más... Y entonces eso es lo que me hace, igual que los paseos por el campo, me hacen ser consciente del tiempo. Según veo que están los arbustos, las flores, los árboles, ya no tanto se hace calor o no, porque como ahora siempre hace calor, pues tampoco es indicativo de nada. Pero ver la transformación del campo me hace como aterrizar un poco y ser consciente del tiempo y de lo despacio o deprisa que pasa a veces. Mira cómo ves el mundo. Sí. Eres una poeta. Bueno, está es atravesado tremendo. todo un poco por... Sí, me quedo muy prendada de esas cosas. Es muy inspirador para Qué mí. bien.
¿Qué haces tú para intentar aislarte o bajar el ritmo más allá de ir al campo? Sí. ¿Tienes trucas? ¿Tienes cosas que haces? Sí, ir a terapia. Ahí es donde aterrizo un poco las cosas porque luego mi cabeza va a mil. Y fíjate que me ayuda, antes lo decíamos, me compré la Play hace poco. Sí. Y yo tenía como mis reticencias porque decía porque además yo tiendo a engancharme de las cosas, entonces dije que me voy a enganchar o me voy a quedar con la cabeza hueca, pero el mundo de los videiojuegos es maravilloso, o sea, y hay unas bandas sonoras que son... Sí, hombre, claro, wow, The Last of Us. Sí, increíbles. Entonces, por una parte, estoy muy enganchada al FIFA, ¿En porque serio? eso, te lo juro, porque a mí de pequeña me encantaba jugaba en el ordenador, y entonces es como que conecto... A mí me gusta mucho el fútbol femenino, sí. y siempre me gusta mucho el Barça. Lo que pasa es que el Barça femenino gana casi todo, es verdad, claro. Entonces es como lo fácil, pero me gusta. Me gusta. Como igual los ahora. de Real Madrid, sí, total, pero reivindico mucho que además es un equipo que ha salido ahora nuevo, el equipo de mi ciudad, la Segoviana, que ahora tiene equipo femenino. Así que estoy también ahí pendiente de ¿Juegas tú? ellas. ¿Sigues jugando? No, o sea, bueno, con amigas, alguna pachanga de repente, un básquet o algo así, pero no, de pequeña me gustaba mucho y cuando veo estas cosas de que de repente hay un equipo femenino, el otro día lo hablaba con mi hermana, digo, es que yo me hubiera apuntado de cabeza si esto hubiera existido cuando yo era pequeña, me hubiera encantado. Pero ya no, entonces, bueno, al FIFA... me conecta como con esa parte de mi infancia y además yo recuerdo que le hablé con la psicóloga y me dijo, tú eres una mujer de pensamiento, entonces necesitas una actividad que sea de acción. Claro. Me dijo, ¿no quieres bailar? Y le dije, no quiero bailar. Hemos hablado ya. Va a ser un sufrimiento. Y le dije, ¿qué te parece si la Play? Y me dijo, pues maravilloso, desconectas. Es que yo en increíble. 1000 años nunca pensaría que tú jugarías al Play. Te lo me juro, fascina, pues, es buenísimo. Enganchada. Y bueno... Me gusta, pues mira, con este ritmo de vida hay dos datos que nos han llamado mucho la atención. En España, el 23% de los trabajadores toman ansiolíticos o antidepresivos a diario y la mayoría lo hacen por culpa de su trabajo. Eso es un dato. Y una cosa es pensar qué daño puede hacer tomar un Orfidal para combatir el estrés en el trabajo. Pero a veces las repercusiones en el mundo real son aterradoras. Todos sabemos que dice en el prospecto sobre no tomar y usar máquinas, por ejemplo. Hay otro dato que ese consumo de pastillas ya está afectando a los accidentes de tráfico. Claro. Y desde 2017 se ha duplicado el número de accidentes en los que el conductor había consumido pastillas. Es un 140% más en 6 años. Y nuestro compañero, Adrián del Pozo, ha investigado qué hay detrás de estas cifras y cómo podemos ponerle freno. María José nos recibe en su casa. Mi hijo se llamaba Iván. Cuando atropellaron a mi hijo tenía 15 años. Fue el 9 de diciembre de 2016, por la noche. Pues mi hijo estaba en la Plaza Neptuno de Madrid esperando a que viniese el autobús porque regresaban de ver la iluminación de Navidad, regresaba con su padre. Estuvieron paseando por Madrid, cenaron y ya volvían a casa y se separó un poquito para ver cuánto tardaba en venir el autobús. Y en ese momento fue atropellado por un vehículo que rompió en la Plaza Neptuno a gran velocidad, 135 kilómetros a la hora, y lanzando a mi hijo a muchísimos metros de distancia y dejándolo tirado en el asfalto con múltiples lesiones. A mí me llamó por teléfono el papá de Iván, justo después de haberlo atropellado, cuando lo estaba atendiendo el SAMUR, y yo tenía que asumir que me estaba diciendo que mi hijo había sido atropellado y que no iba a salir adelante, que tenía lesiones muy graves. Y yo estaba a 625 kilómetros de distancia de mi hijo y sin capacidad para poder tomar decisiones ni nada. Bueno, yo pregunté, ¿pero está muerto mi hijo? Y no me contestaron y escuché el silencio y me estaban diciendo que no iba a salir adelante. El conductor que mató a Iván había consumido cocaína, alcohol y también tranquimacín, un medicamento contra la ansiedad que da sueño y afecta a la conducción. Él se excusaba
en que que se los había mandado el psiquiatra, pero se los había mandado el psiquiatra precisamente por sus adicciones. Entonces es como un círculo vicioso, nunca mejor dicho. Como el conductor, cada día en España se toman más de 5 millones de dosis de psicofármacos al día, casi 2.000 millones de pastillas en solo un año. Celso Arango es psiquiatra en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El que cada vez se prescriban más benzodiazepinas u otros fármacos hace que cuando uno analiza qué fármacos están presentes en la sangre de aquellas personas que han tenido un accidente, pues estos fármacos aparezcan en un número superior, ¿no? Ahora María José, la madre de Iván, colabora con la asociación Stop Accidentes. Es una manera de rendir homenaje a mi hijo, que la muerte de mi hijo valga para algo más que para destrozarme a mí la vida, porque eso ya está hecho. Y yo siempre digo que mi lucha, que la muerte de mi hijo valga para que no haya más mamás de Iván. La presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, explica lo peligroso que es normalizar el consumo de psicofármacos si vamos a conducir. Por pura lógica, debes de saber que te va a mermar tus facultades, ¿no? En todos los sentidos. Pero, evidentemente, no es lo mismo que la ingesta de alcohol o de drogas, ¿no? A la hora de que la sociedad lo vea igual. Cuesta más que la gente lo vea como un peligro y realmente lo es. Detrás de los números, historias como la de María José y la de Iván, cicatrices que quedan como huellas en el asfalto y que son imposibles de borrar, aunque se aprenda a vivir con ellas. Yo he tocado el piano muchas veces con pastillas y es horrible, siento fatal. Obviamente físicamente es muy difícil, pero porque para intentar controlar la ansiedad, la presión y todo, pienso, bueno, cuando era más joven, al principio de mi carrera, bueno, voy a tomar Valium, pero y he tocado fatal. No sé si escribiste una vez algo tomando pastillas o... No he tomado en mi vida nada de ningún ansiolítico. Qué bueno. Sí. Es que escuchando el reportaje, la cantidad de pastillas. ¿Qué prescribirías tú para la ansiedad, más allá de pastillas? Mira, a mí me funciona muy bien, más allá de cosas que a lo mejor son como más en el momento, ¿no? Que es, pues eso, estar con tu perrito abrazado en el sofá. Sí, eso es lo más. Eso es maravilloso, igual que, bueno, pues aprender a escucharse también, aprender a escuchar las señales del cuerpo, pedir ayuda cuando lo necesites, intentar tener como un círculo seguro en el que poder apoyarte y desahogarte, y si no lo tienes, buscar una ayuda profesional. Lo que pasa es que con estos mensajes que se dan de lo importante que es ir a terapia, que estoy de acuerdo, creo que también al ser algo que es de privilegiados, porque las sesiones son increíblemente caras, si no tienes que esperar un año, con suerte. Claro, y para que te vean 10 minutos, porque es una realidad, y yo lo he visto en gente cercana a mí. Entonces me parece también contraproducente lanzar estos mensajes de hay que ir a terapia y lo bueno que es cierto, y no recalcar que está a la altura de unos pocos privilegiados y que al final esa gente que no tiene recursos para ir a terapia y se encuentra mal, le estás poniendo encima como una especie de responsabilidad de, oye, si no estás bien es porque no quieres, porque no vas a terapia, y es como, no, esa gente no puede. Entonces el mensaje tiene que ir también a que esa salud mental, el acceso a una terapia sea para todos y para todas, o sea, como estado del bienestar que supuestamente somos, eso tendría que estar incluido y que fuera muchísimo más accesible. Entonces, por esa parte, eso es evidente para quien pueda. Tal vez es una pregunta un poco ñoña. ¿Qué palabra, por favor? Ñoña. No sé cómo decir en inglés, pero ñoña. Pero, ¿qué te acelera el corazón a ti? ¿Y escribes distinto cuando estás enamorado? Sí, me acelera el corazón para bien. Creo que lo que más me gusta en el mundo, y más para una cabeza como la mía, que se deja llevar mucho y que anticipa mucho, es la calma y la tranquilidad. Creo que es lo que más valoro. Entonces, si tengo al lado una persona que me da calma y me da tranquilidad, siento que ya triunfé y que ahí lo tengo todo, y podría versar mil cosas sobre esa sensación. Es igual que... ¿Y la tienes, esta persona? Sí, la tengo. ¿Estás enamorada? La tengo, sí. Sí, y bueno. es un alivio, porque hay veces que la mente se va y me imagino sin ella y digo, Dios mío, ¿qué haría, no? O sea, por una parte tengo...
mantengo mucho mi independencia y no creo en estos amores dependientes de sin ti no soy nada, ni muchísimo menos, pero sí creo que mi vida sería diferente y seguramente sería peor. Entonces valoro mucho el tener al lado una persona que bueno, pues se adelanta a veces a ti, que sabe ponerte, no sé, como el puente antes de que tú vayas a cruzar para que no te caigas, y si te caes pues ya está su mano ahí para levantarte. Creo que es lo que más valoro y lo que me hace también elegir quedarme donde estoy. Un poco relacionado, es que cuando he escuchado flipé un poquito. Quiero escuchar contigo un fragmento de un programa que hiciste en Play Z, ¿vale? El canal online de televisión española, en el que hablaste precisamente de eso y que me ha encantado. Vamos a escucharlo y charlamos. ¿Somos amigas de nuestras ex? Yo, para mí, depende. O sea, tengo ex de las que soy muy amigas, tengo ex, o sea, por ejemplo, la ex de mi novia es una de mis mejores amigas. A ver, uy, empezamos. Mira, déjame que ubique, es que claro. Te voy a decir más, la ex de mi novia es una de mis mejores amigas y la persona con la que mi ex me puso los cuernos es una de mis mejores amigas también. Joder, madre mía, es que claro. Porque a todas nos une un no sé si odio o rencor muy grande hacia una sola persona. Eso a veces A ver, pues la que me cayó por esto, Elvira, no sabes. Tenemos que hablar un poquito, por favor. Es que hay mucho aquí para... Sí, en verdad es mucho más sencillo de lo que parece, ¿eh? A ver. Que de todo. ¿Qué te sorprende de todo? Todo. Es que esta idea de que alguien puse los cuernos contigo y ahora estás amigas con él o ella, o me parece es que, como... Sí, yo sé dónde colocar la responsabilidad, igual que sea a veces... Dicen mucho bueno para ti, según yo. Tiene o sea, son años también, ¿eh? Eres capaz de perdonar, de ser abierta, no sé, pero... Soy capaz de perdonar y de ser abierta, y también soy capaz, y me ha costado creo que más, de no perdonar cuando no tengo que perdonar. Muy bien. Porque también tenemos como esa tendencia de siempre, de no, venga el perdón y acabar bien y tal. No, a veces que se joden, es lo mejor que podemos hacer. Y a mí me hicieron polvo y no tenía ninguna intención de arreglar nada con nadie, porque de hecho te diré que ese rencor que tuve durante un tiempo me ayudó a superarlo. Entonces me cayó muchísimo cuando dije estas cosas, porque hubo gente que me decía, no, el odio te une, el odio por una persona, por no sé qué, y es como, ¿qué hay de malo en eso? Sí te ayuda. Cuando estás pasando una situación que además la gente desconoce, te agarras a lo que sea, y si de repente es el odiar a una persona que te está haciendo polvo, odiala y sale ahí, si es lo que te va a ayudar, ¿no? Entonces luego esa parte pues está ahí, y luego todo el tema es que yo siempre he sabido dónde colocar las culpabilidades, responsabilidades, los actos son de la persona que lo comete y que tiene una relación conmigo, en este caso con unos términos determinados, no de la persona con la que me engañan. Esa persona no me debe nada a mí. Entonces, bueno, evidentemente, pues en su momento le tienes coraje, ¿no? Y dices tal, pero pasa el tiempo y de pronto ves que a esa persona a lo mejor ha pasado por las mismas cosas que tú, y tú lo ves ya desde una distancia y con una claridad que yo no puedo evitar sentir en su momento que quería ayudarla. Bueno. Y a través de ayudarla y de mucha escucha y de mucho grupo de amigas, pues es una de mis mejores amigas y felices. Cuando salió esto nos reímos mucho porque mucha reacción. Es que mira, es muy bonito de una manera, porque parece que el amor y el odio ha hecho que crezcan ahí amistades donde no parecía que fuera posible. Claro, sí, se trata de, bueno, también saber seguir un poco adelante, ¿no? Y saber dónde colocarte tú y colocar tus emociones, e igual que yo lo he hecho, lo han hecho conmigo, ya te digo, tengo que hasta pensar la ex de mi novia, porque para mí no es la ex de mi novia, es que es de mis mejores amigas, es la luz de mi vida, me hace reír muchísimo, es una persona con la que convivo, con la que disfruto de momentos de tiempo libre, con la que trabajo, y que admiro profundamente y que la quiero un montón. Entonces no pienso ya en ella como la... Pero qué lujo. Sí, entonces pienso, ojo, ¿y si nos hubiéramos perdido esto? Claro. Qué pena, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber un poco seguir adelante. Bueno, mira, normalmente en este punto del programa hago una pausa musical y pongo una pieza musical de Spotify, lo que sea. Pero dadas las circunstancias, y también soy muy fan tuyo, pensé que en lugar de eso podríamos leer 2 poemas. Vale.
Uno tuyo y otro de uno de mis poetas favoritos que yo voy a leer. Vale. Entonces, no sé si tú quieres ir primera o segundo. Lo que tú quieras. Tú vas primero, por fin. Has elegido uno, ¿no? De tuyos. Sí, elegí un poema muy especial que además habla un poco puede llegar a hablar un poco sobre estos temas que estamos hablando y que además se lo dedica a una persona que ha sido muy importante para mí, que se llama David y que falleció hace poco y me ayudó mucho a todo esto que me escuchas, a aprender todas estas cosas, me ayudó él y bueno, pues lo voy a leer un poco en su memoria también, si te parece. Muy bonito. Se llama Poema para entender la vida. Es tanto y lo es todo. No se trata de abrir los ojos para ver mejor, sino de cerrarlos y saber mirar por dentro. Sentir lo que pesa para después convertirlo en un puñado de aire y soplar sobre él, con fuerza. Dejar que fluya, que todo salga y entre, que la emoción no sea una cárcel, sino una guarida. Reconocer lo que es nuestro y cambiar la dirección de lo que no nos pertenece y viene hacia nosotros, imparable. Recordar quiénes fuimos para ser capaces de entender quiénes somos y en qué nos podemos convertir. Asumir que las cosas que no podemos cambiar también forman parte de lo que somos, como la hoja que siempre se cae del árbol que nunca se muere. Se trata de escuchar al cuerpo que nos contiene, el mismo que tiembla, que se conmueve, que estalla en 1000 pedazos y se tranquiliza al coger aire, que acaricia y se tropieza y pide palabras, el mismo que es capaz de parar el viento y de caerse al agua sin mojarse. Se trata de pedir calor a quien conoce el fuego, luz a quien ilumina los caminos y amor a quien sabe de miedo. Y limpiarnos la piel, los ojos, abrir las manos y sentir los oídos, cuidarnos por dentro y entender, por fin, que la vida es esto, un río sin caudal ni final, por el que dejarse llevar sin temor a la corriente, como el que sabe que esto es tanto y lo es todo. Ole tú. ¿Y cuántos años tuviste cuando escribiste este? Pues cuántos años, no te sé decir exactamente, pero hará como 4 años o así. Hace 4 años. Más o menos, tengo 32. Es muy bonito. ¿Te gusta? Y tú, es que había una frase y quiero preguntar a ti si tú sabes a quién te puedes convertirse, a qué persona puedes ser en el futuro. Si sé cómo voy a ser en el futuro, sí. No. Si eres capaz de imaginar quién quieres ser en el futuro. Tengo mis ambiciones y tengo mis sueños. Cuando me imagino de mayor me veo rodeada de muchos perros, muchos perros adoptados, un gran refugio de animales. Es uno de mis sueños, me gustaría mucho y lo tengo ahí como muy pendiente. Poder crear una fundación para ayudar a familias que tienen perros enfermos, porque los gastos son increíbles. Entonces, como que siempre que me veo en el futuro me veo así, como con muchos árboles y muchos perros y muchos animales. Tengo grandes ejemplos de personas cerca que hacen ese tipo de cosas y es como donde me coloco. Sí. A mí me súper apunto algo así. ¿Sí? Qué bonita visión. Eso me gustaría, sí, porque ahí hay una parte también que pasa con los animales y es que siempre está como... ¿no? Estás, pues todos al final no vas a subir un vídeo cuando tu perro está mal, pero es verdad que se habla poco de eso, igual que se habla poco del proceso de los perros ancianos. Emocionalmente lo que sufre la familia y eso, no sé, ojalá se hablara más de esas cosas porque siempre pasa. Claro. O de esos momentos en los que tú imagínate a alguien que tiene que sacrificar a su animal porque no tiene para pagar una operación de una pata rota. Me rompe el corazón. Entonces, bueno, pues no sé, me gustaría poner mis esfuerzos ahí. Me parece maravilloso. Ahora yo quiero leer pidiendo 1000 disculpas por mi acento de guiri. Es una cosa hablar en mi castellano de mierda, es otra cosa intentar... No puedes pedir disculpas por hacer lo que haces. Bueno, gracias, Dr. Freud. Ese es de uno de mis poetas favoritos, E.E. Cummings. Un genio. Sí. Y se llama Nadie, ni siquiera la lluvia. En algún lugar al que nunca he viajado, felizmente más allá de toda experiencia, tus ojos tienen su silencio. En tu gesto más frágil
Hay cosas que me encierran o que no puedo tocar porque están demasiado cerca. Con una ligera mirada me liberas, aunque me haya cerrado como un puño. Siempre abres, pétalo a pétalo, mi ser, como la primavera abre con misteriosa destreza su primera rosa. O si deseas cerrarme, yo y mi vida nos cerramos muy hermosa y súbitamente, como cuando el corazón de esta flor imagina la nieve cayendo cuidadosamente por doquier. Nada que hayamos de percibir en este mundo iguala la fuerza de tu intensa fragilidad, cuya textura me somete con el color de sus campos, retornando a la muerte y la eternidad con cada respiro. Ignoro tu destreza para cerrar y abrir. Solo algo en mí entiende que la voz de tus ojos es más profunda que todas las rosas. Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas. Qué lindo, ¿no? Es uno de mis versos favoritos. ¿En y serio? No lo tenía ubicado. ¿En serio? Qué fuerte, te lo juro. Esa frase Ay, es preciosa. Y no lo tenía ubicado el poema, ni el autor. Lo me encanta, es la fuerza de tu intensa fragilidad. Justo ahí también me quedé. La fuerza de la fragilidad, totalmente. Es que muy a menudo la gente piensa que la fragilidad es algo débil, flojo, pero no, hay una fuerza que te cagas. No, sí, totalmente, y más cuando la reconoces, ¿no? Es como te lanzas, es como lanzarte ahí, que te parece, ¿no? Que cuando dices lo que te duele, pues es un poco esa sensación de ya, ahora me pueden hacer daño, pero en verdad es todo lo contrario. Hombre, claro. Es como cuando te ríes de ti mismo, pues ya la gente pierde el interés en reírse de ti. Sí. Y confesar lo que te duele es un poco como pues ahí está, ahora si te atreves, tírame una con eso, ¿no? Bueno, en este punto, me alegra mucho que has gustado este poema también. Mucho. Siempre hago a mis invitados algunas preguntas para conocerlos mejor, preguntas prácticas que me puedan ayudar. Primero, hemos hablado un poquito, pero ¿cómo haces para cuidar de ti misma? Hemos hablado un poquito de terapia, pero ¿vas como cada semana, cada 2 semanas o a terapia? Según un poco la época, pero una vez a la semana estoy ahora, con la pausa del verano. Ahora es muy chungo agosto. Es muy chungo. Es lo peor. Realmente chungo. No hay vacaciones de la cabeza, pero bueno, a ver, tienen que descansar, es obvio, es que si no, qué locura. Pero sí, ahora estoy en una vez por semana. Bien. ¿Y a qué tienes miedo? Tengo un miedo irracional que no es nada sano, que es a perder el control. Todo lo que se escapa un poco de mi control me aterroriza un poco y es en lo que estoy trabajando, porque no debe ser así. Pues para compensar, ¿qué cosas te hacen reír sin parar? Pues mira, mi amiga María, que te hablaba antes de ella, ¿sí? me hace reír muchísimo con cualquier cosa que diga. Me río y ella también, entonces es como una fuente de risa en mi vida bastante amplia. Ay, qué bonito. Si pudieras elegir una canción, cualquier canción, para un momento clave, no sé, tu boda, tu funeral, un amante, el mundo, ¿sabes cuál sería? Es que mis grandes canciones así como importantes son todas canciones muy tristes. Entonces, claro, en una boda no iría, en un funeral buscaría otra cosa, creo, pero bueno, una canción que me haya marcado, o un cantante más bien, Damien Rice, cualquier canción de él me parece apropiada para cualquier momento de mi existencia. ¿De Damien Rice? Sí. Qué bonito. Me gusta muchísimo. No le conozco muy bien. No. Luego te pasa alguna cosa. ¿Sí? Porque es increíble, sobre todo también es como su manera, o sea, son sus canciones, las compone también y las canta también con otros cantantes, pero es como su manera de interpretar, es brutal, es brutal. Esta canción. Es la banda sonora de Close. Life goes easy on me. Este videoclip. Most mueres. Of the time. And so it is. The shore
story. No love, no glory. No hero in her sky. Para terminar, ¿quién es la persona que más te ha inspirado en la vida y en qué te inspira? Muchas, te puedo decir 2. Claro. Me cuesta muchísimo elegir. No, tu favorito. Pichum pum. Te diría por distintas razones mi abuela Juanita, que falleció hace un par de años, en quien pienso todos los días, porque fue una mujer que ya lo decía, que nació antes de tiempo. Su época hubiera sido otra y bueno, pues una abuela segoviana, al uso castellana, que hacía unas lentejas deliciosas, pero que más allá de todo eso tenía una fuerza, un carácter. Mi familia con ella era un matriarcado totalmente, y mi abuelo tenía carácter, pero mi abuela iba por otro sitio. Y bueno, pues esa visión de una mujer en otra época, que se perdió tantas cosas, pero a la vez tenía una fuerza que a lo mejor yo ahora no tengo, para sacar a una familia adelante, para sobrevivir a la sociedad que le tocó. Para mí es un reflejo de muchas cosas que me gustaría tener. Y por otra parte te diría a mi hermana, que estamos súper unidas y somos muy parecidas en unas cosas y muy diferentes en otras. ¿Cómo se llama? Irene. Y es una mujer increíble, que se sobrepone a todo, que va por lo que quiere y termina consiguiéndolo, que nada la tira al suelo y que me ha dado una de las cosas más bonitas del universo, que es mi sobrino León. Y bueno, por lo que estaré eternamente agradecida. Ay, qué bonita nota para terminar el programa. Elvira Sastre, muchísimas gracias por venir a compartir conmigo este ratito de radio. Gracias a ti por la pausa maravillosa aquí en mitad de Gran Vía, ¿quién lo diría? Siento